Estamos ya en la víspera del quinto domingo de la Pascua y nos aproximamos ya a la celebración solemne de la fiesta de Pentecostés. Y mientras llega ese acontecimiento, a través de este libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, las comunidades cristianas se iban consolidando en la fe en torno a la persona de Jesús, muerto y resucitado. Y uno de los protagonistas de esta primera evangelización fue San Pablo, quien acompañado por Bernabé se dieron a la tarea, después de su conversión, de anunciar que efectivamente Jesús era el Mesías, el anunciado por los profetas, el Hijo de Dios. Y es en torno a la persona de Jesús que el mismo Pablo desarrolla una espiritualidad cristocéntrica, es decir, en la cual Cristo era el centro de su vida. Y leyendo sus cartas, yo saqué 3 expresiones que particularmente me han llamado la atención cuando les decía a sus hermanos: miren, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Vivo yo, pero ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne mortal, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Esa fue la mística de Pablo, que desarrolló a lo largo de todo su ministerio pastoral. Y no hay que olvidarnos que él fue, como lo expresa ya en esta lectura que acabamos de escuchar, destinado para llevar la buena nueva del reino de Dios a los pueblos paganos. Sin embargo, como en toda obra, siempre iba a encontrar piedras en el camino. Y curiosamente, venían del mismo grupo, es decir, los mismos responsables de las sinagogas eran la piedra de obstáculo para Pablo. Y se despertó en ellos, en Antioquía, un sentimiento de envidia, porque después de que oyeron hablar a Pablo, la gente se entusiasmó demasiado con él. Y por eso cada sábado se presentaba en la sinagoga, y hasta el grado de que ya era casi todo el pueblo, toda la ciudad que acudía a él para escuchar sus enseñanzas. Esto hizo despertar en sus compañeros de sinagoga allí en ese lugar envidia. ¿En dónde no hay envidia? Porque no querían que Pablo fuera el protagonista de esa enseñanza, hasta el grado de que asusaron algunas mujeres de esa comunidad para que expulsaran a Pablo y a Bernabé de ese lugar. Y ya saben que las mujeres siempre de mucho peso, pues al final de cuentas impondrían su voluntad y terminarían expulsando a Pablo y a Bernabé de ese lugar. Es así como se dirigen a Iconio. Pero lo maravilloso de todo esto, como escuchamos también en el texto, es que cuando Pablo y Bernabé se van a Iconio, la comunidad que dejan en Antioquía es una comunidad llena del Espíritu Santo. Es decir, que no porque los judíos encargados de la sinagoga se fueron contra ellos, no concluyeron su obra. Ellos la concluyeron y la continuaron. Por esa razón, esa era la satisfacción de Pablo y Bernabé, después de sacudirse el polvo de sus zapatos o de sus sandalias y encaminarse hacia Iconio, haber dejado a una gran comunidad de creyentes en Jesús. Esto me hizo recordar también la obra evangelizadora que hicieron los misioneros cuando se dio aquí, sobre todo en América, cuando se dio el descubrimiento de este continente. Gracias a los franciscanos, a los agustinos, a los dominicos, a los jesuitas, que fueron los que más hicieron presencia
después de la conquista de México, quienes estableciendo sendas misiones fueron permeando estas tierras de Mesoamérica hasta el grado de formar también comunidades cristianas en este lugar, y que ya casi estamos por celebrar los 500 años, el próximo año, si no me equivoco. Entonces, queridos hermanos, yo estoy convencido de que realmente cuando el hombre dispone su corazón a la palabra de Dios, como la misma Escritura lo prescribe, la palabra de Dios llega y como daga pega en lo más hondo, en lo más profundo de nuestro ser y se instala allí y no puede hacer menos que dar frutos. Y en ese sentido, creo que Pablo a lo largo de sus de sus 3 viajes misioneros dejó en claro eso. Además de que a lo largo de esos 3 viajes fue escribiendo sendas cartas a sus comunidades que iba fundando a lo largo de su vida. Cartas que guardamos allí en la Sagrada Escritura y que, dicho de paso, les recomendaría que ahora que estamos en este periodo de confinación, acercarse a la lectura de estos textos sagrados. Hay temas muy interesantes que trata Pablo en sus cartas, tanto las que dirige a sus comunidades como Corinto, Éfeso, Tesalónica, Roma, entre otras, o las cartas personales o pastorales que llamamos, como las que dirige a Timoteo y a Tito. Podemos conocer mucho en torno al inicio y fundación y consolidación de la Iglesia de Jesús en los primeros años del cristianismo. Eso por un lado, y por el otro también el escuchar a Jesús en esta tarde y decirle a sus discípulos, primero, que no perdieran la paz, y segundo, que se dieran cuenta de que el Padre y Él eran uno, y que por lo tanto no tenían por qué confundirse. Sin embargo, va a ser por allí Felipe quien le va a preguntar al Maestro, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. La respuesta de Jesús es maravillosa cuando le dice, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. ¿Por qué? Dice, entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? Y allí comienza a desarrollar una reflexión que va conduciendo a sus apóstoles al convencimiento de que efectivamente Jesús había venido al mundo para cumplir su voluntad, para revelarnos los misterios de su reino y para que depositáramos toda nuestra confianza en Él, además de dejarnos en claro que el Padre y Él eran uno. Por lo tanto, ver a Cristo era ver al Padre. Ver cómo amaba a Cristo es ver cómo amaba el Padre. Ver cómo perdonaba a Cristo es también constatar cómo perdonaba el Padre. Y en ese sentido hablamos de esa unidad íntima que existió siempre entre Jesús y su Padre. Por lo tanto, dice, y si esto pudiera causar en ustedes duda, dice, por lo menos créanlo por las obras que yo estoy realizando en medio de ustedes. Y creo que con eso los apóstoles se dieron cuenta de la grandeza de aquel hombre y que por lo tanto verlo actuar en el mundo era una maravilla, era un regalo, era un descanso y un regalo de paz para aquellos que lo escuchaban. Todavía va más lejos Jesús cuando les dice, bueno, y si ustedes están convencidos de que el Padre y yo somos uno, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, se los va a conceder. Queridos hermanos, yo creo que esa es la herramienta más grande o el recurso más grande que Jesús nos ha dejado en el mundo. Y si ustedes son curiosos, nos hemos agarrado tanto de este ofrecimiento de Jesús que no hay oración en la liturgia de la Iglesia que no termine
en nombre de Jesús. Cuando decía la oración, cuando termina la oración colecta, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto nos pone de manifiesto la poderosa intercesión que tenemos en Jesús para que el Padre nos conceda lo que con fe le pedimos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué no somos una comunidad de oración? ¿Por qué no somos hombres y mujeres de súplica a Dios? ¿Por qué estamos esperando que otros lo hagan? Si nosotros mismos se lo podemos expresar. Y eso habla realmente de la madurez también de nuestra fe. Pero hagámoslo siempre al concluir nuestra oración en nombre de Jesús. Por Jesús, todo esto, Padre, te lo pido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidámosle a Dios al continuar nuestra celebración que todas nuestras oraciones que nosotros emprendamos en nuestra vida diaria, lo hagamos convencidos de que Dios nos lo va a conceder, porque el Padre Dios y Jesús son uno. Y si Jesús nos dice, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, se los va a conceder. Y dos, ustedes harán todavía, porque el Padre así lo quiere, obras más grandes que incluso yo realicé. Pero para eso se necesita mucha fe y mucha confianza en Dios. Termino pues entonces invitándolos para que, animados por esta exhortación de Jesús y esta invitación que nos ha hecho esta tarde, pidámosle con toda la fuerza de nuestro corazón, con toda nuestra fe que nos ha congregado, para que con su brazo fuerte y mano poderosa aparte este mal que estamos viviendo en el mundo. Sí se puede. El Papa Francisco, dicho sea de paso, nos ha invitado a un ayuno desde el próximo 14 de mayo. Y no solamente ha invitado a la Iglesia cristiana católica, sino a todas las religiones del mundo, porque a todas nos está pegando esta enfermedad. Hagamos penitencia. No quiero pensar que Dios esté enojado con nosotros. Dios nos ama, somos sus hijos, pero creo que necesitamos hacer más oración y practicar más el ayuno. ¿Qué día es? 14, jueves. Pues el jueves 14 el Papa Francisco nos invita a una jornada intensa de ayuno y por ende de oración. Preparémonos a esa jornada. Ayunemos. Si con el ayuno de esta comunidad que recorrió, que tardó 3 días, predicando que el pueblo sería aniquilado, que aparece en el texto. ¿Cómo se llama esta comunidad? ¿Se acuerdan o no? Nínive, ¿sí? Jonás pasó predicando 3 días en aquella ciudad que si no se convertían, Nínive sería destruida. Y después de ese ayuno y de esa oración de esa comunidad, Dios tuvo compasión de ella. El testimonio allí está. Hagamos oración.
y apoyémoslo con nuestro ayuno. Bien. Oremos. Al recibir, Señor, el don de esos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, no hay que perder de vista que la Eucaristía es el centro de toda la liturgia en la Iglesia Católica y también, por lo mismo, de todo buen cristiano. La Eucaristía tiene dos grandes partes. La primera es la parte de liturgia de la palabra que llamamos, y la segunda parte es propiamente la parte eucarística. Esto lo digo porque las dos partes de la celebración no dejan de ser un alimento espiritual para nosotros. Así es de que el escuchar la palabra de Dios en la misa, aunque no comulgue, no deja de ser alimento espiritual. Y eso es muy importante. Pero si llego a la liturgia de la palabra, si llego a la liturgia eucarística y tengo la oportunidad de comulgar, qué maravilloso regalo de Dios, porque eso completa la presencia de Dios en mi vida. Si no la puedo comulgar, entonces es cuando tiene fuerza esta oración que acabamos de expresar, que se llama comunión espiritual. Entonces es agradecerle a Dios que por la escucha de su palabra y por haber participado en esta Eucaristía, aún a través de las redes sociales, mi comunión con Él es fuerte, mi unión con Dios es profunda, y por lo mismo, al no poderlo comulgar, aún teniendo la dignidad de hacerlo, me quedo con su presencia en mi corazón. Me quedo con mi Señor en mi alma y nos hacemos uno. Por eso es importante la comunión espiritual. Esto, desde luego, en estas circunstancias que seguimos viviendo, ¿verdad? Lo ideal sería tenerlos aquí en este templo. No se puede, pero desde la casa podemos comulgar espiritualmente. Entonces, háganlo, síganos a través de estas transmisiones que hacemos en vivo, y desde luego también pongan en este altar todas y cada una de las intenciones que desean ofrecer a Dios en favor suyo. A propósito de esto, ya para terminar, estamos ya por celebrar el Día de las Madres, y yo sé que ya muchos de ustedes nos han escrito a través de la página de la diócesis, a través del chat, en las mismas celebraciones en vivo, y muchas intenciones se dicen en la liturgia, en la hora de la oración universal o la oración de los fieles. Para mañana ya tenemos una lista, ya había alguna que nos han escrito en los 3 horarios. Mañana tenemos 3 celebraciones, 8 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Entonces, estamos buscando distribuirlas en cada una de los 3 horarios que mañana vamos a ofrecer, para pedir no solamente por las madres vivas, que dicho sea de paso, desde ahora les expreso mi felicitación a todas ustedes, madres de familia, que aún tienen la dicha de ver a sus hijos, de convivir con su esposo y padre de sus hijos, de recibir el cariño, el aprecio de cada uno de sus progenitores, que aun cuando estén lejos seguramente lo recibirán a través de las redes sociales, sino también pedir por nuestras madres difuntas que ya no están, y ahora en este tiempo en que no pudimos ni vamos a poder ir al panteón el día de mañana, por eso les ofrecemos este servicio. Así es de que, pues ojalá y nos sigan haciendo llegar sus intenciones para tenerlas
mañana presente en cada una de estas 3 celebraciones eucarísticas. Algunos nos han preguntado, Padre, ¿y cuánto va a ser por cada intención? Miren, ahorita que no les preocupe eso. Ahorita lo que queremos es unirnos en oración para pedir por ellas. Ya Dios proveerá más adelante. De esto yo estoy convencido. Ahorita que nos mantengamos firmes, unidos, que no perdamos el nexo, la comunión con nuestros padres, con nuestras familiares y particularmente esa comunión con nuestras madres de familia que ya no viven. Así es de que pues les agradezco a todos la confianza que nos tienen y yo creo que lo mismo pudieran hacer en cada una de las parroquias más cercanas a su domicilio. Háganlo. Si no puede ir personalmente a ellas, mande por ahí algún recadito y pida que también ofrezcan la Eucaristía en memoria de cada una de ellas. Gracias a todos, gracias a los ministros extraordinarios, a los acólitos que siempre nos acompañan en distintos horarios para hacer más efectiva esta celebración, a los lectores, a los salmistas, al Ministerio de Canto y desde luego también al equipo de comunicación que hace posible a través de nuestras plataformas digitales poder llegar a sus hogares. Gracias, Olga, por tu atención, por tu cuidado. Gracias, Héctor, y de paso, pues mi saludo de felicitación. Que Dios te bendiga y te haga una madre excelente para tus hijos, a quienes saludo con mucho aprecio. Gracias a todos, felicidades, los poquitos que estamos en esta celebración. Si tienen por ahí a su mamacita, pues salúdenmela con mucho cariño y desde luego cuídenla mucho. Pronto saldremos de esta situación de emergencia que estamos viviendo y seguramente ya habrá más tiempo para saludarnos más adelante. Nos vamos ahora con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría de Jesús sea su fuerza. Ahora pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios. Buenas noches a todos, que descansen.